Vamos a ver ahora el contenido, digamos, de las sentencias interlocutorias. Son interlocutorias todas aquellas resoluciones que tengan un contenido decisorio, pero que no recae sobre el mérito de la cuestión, sino sobre una cuestión conexa o vinculada con la cuestión principal. Y vayamos a un ejemplo. Si el juicio es por responsabilidad extracontractual, el ejemplo que siempre tomo, el accidente de tránsito, la cuestión principal va a ser si hay o no responsabilidad del demandado en el supuesto hecho ilícito y, digamos, la dimensión, la cuantificación de esa responsabilidad si correspondiera. Ese es el objeto principal del proceso. Entonces, nunca, por ejemplo, va a ser contenido de esa interlocutoria es si hay o no hay responsabilidad. Pero cualquier cuestión que, digamos, que esté vinculada con ese objeto principal y que exceda la mera gestión del trámite, cualquier resolución, digamos, de contenido decisorio, esto es, que vaya más allá del mero trámite, va a ser una sentencia interlocutoria. Entonces, por ejemplo, si se discute la falsedad de un documento, es una cuestión que está conexa con la principal, pero no es la principal. Si hay prescripción, por ejemplo, de la acción, ¿verdad? En ese caso es una cuestión conexa, pero no es el fondo. Entonces, por descarte ya estamos sabiendo, nunca va a resolver sobre el fondo del asunto, por regla número 1. Regla número 2, tiene que decidir algo. Lo que es importante también tener en cuenta es que todos los incidentes, normalmente las cuestiones que tengan cierta entidad o porque están previstas expresamente o porque se decide darle ese trámite, van a gestionar por la vía incidental, que, digamos, a esta altura, para que ustedes tengan una idea, a esta altura del programa, una vía incidental es una vía, digamos, un trámite, un procedimiento bastante más simple que va a caminar en paralelo con el proceso principal. Todos los incidentes van a terminar en una decisión que va a necesariamente tener naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria. Ahora bien, todos los incidentes terminan en sentencia interlocutoria, pero no todas las interlocutorias son la decisión final de un incidente, porque en el transcurso de un proceso se dictan innumerables resoluciones, algunas de ellas, por ejemplo, pueden llegar a ser providencias de trámite, podemos tener alguna providencia con citación que las acabamos de ver, y vamos a tener sentencias interlocutorias. Pero podemos tener sentencias interlocutorias que no estén insertas o que no sean la que culmine en un incidente. Podemos tramitar todo un proceso sin que haya un incidente y sin embargo tener dentro de ese proceso unas cuantas sentencias interlocutorias. Seguramente vamos a tener unas cuantas. Por lo pronto hay, digamos, las que se dictan en la audiencia preliminar, muchas de ellas son de naturaleza de sentencias interlocutorias y no están, como digo, insertas en un incidente. Todas aquellas entonces que no se limitan al mero impulso procesal y tampoco deciden la cuestión de fondo van a ser sentencias interlocutorias. Y cuestión lo tenemos que tomar en el sentido de punto controvertido, asunto discutible. Ahora bien, acá me plantea una pregunta. Dice, cuando una norma remite la vía incidental pero no se trata de un incidente, ¿la decisión final es interlocutoria o definitiva? Un poco vinculado, relacionado a esto que acabo de comentar, es decir, todos los incidentes terminan con una sentencia interlocutoria, pero si el legislador dice, tal asunto tramita por la vía incidental, esa decisión que termina ese juicio, ¿es interlocutoria o es definitiva? Y pongamos un ejemplo. Imaginemos que el legislador, ahora que, digamos, el tema minero y todo lo demás, la minería está muy, digamos, muy en la agenda pública,
pública decide resolver que todos los conflictos que se generen, ya hay, digamos, un trámite, pero imaginemos que no hubiera ninguna legislación al respecto, o que simplemente deciden no. Ahí dice, bueno, todos los conflictos que se generen, supongamos, entre el superficiario de un terreno, de un campo, y el concesionario o el explotador de una mina, relativos a las servidumbres, tramitan por la vía incidental. Entonces ustedes dicen, bueno, bárbaro, el trámite es el de los incidentes, me voy al código, busco 320 siguiente del código, cómo tramita, cómo se presenta la demanda, el traslado, los plazos y demás. Pero esa sentencia que termina, evidentemente no es un incidente, un juicio entre un superficiario y un concesionario, está discutiendo un asunto principal, no está discutiendo un punto dentro de un juicio más grande, no hay otro juicio. Esto no se está adosando ni insertando en otro proceso. Este es el único proceso que va a haber entre ese superficiario y ese concesionario. Entonces, ese procesito que, digamos, lo que hace el legislador, en vez de decir lo tramitamos por el juicio ordinario o lo tramitamos por el juicio extraordinario, no, dice, o la estructura multi dice, no, se tramita por la vía, digamos, tiene el trámite incidental. Ese proceso, que en realidad es una cuestión principal, su última sentencia, la que decide todo, es ininterlocutoria porque el código dice que todos los incidentes terminan con interlocutoria, o es una sentencia definitiva porque en realidad estamos tramitando un asunto principal. Esto se discute en lo del doctrinario y, digamos, yo lo que puedo decir que mi posición es que no tengo dudas, a mi juicio, mi humilde opinión, que esto es una sentencia definitiva, porque que el legislador mande tramitar por una determinada estructura no está diciendo que esto sea un punto, digamos, y no le está, digamos, acordando otra trascendencia que adoptar una estructura. Pero a mi juicio esta sería una naturaleza, una sentencia, digamos, de tipo definitivo. Pero repito, esta discusión se plantea cuando el legislador dice tal pretensión se tramita por la vía incidental, o adopta el trámite incidental, Bien, ejemplos de sentencias interlocutorias: tenemos la que rechaza la demanda improponible, porque obviamente todavía no se le trasladó al demandado y esa demanda tiene un contenido decisorio, no es una providencia de mero trámite. La que niega la práctica de una prueba, la que fija una caución, la que decreta un embargo, la que admite la intervención de un tercero, en el artículo 52, esto ya lo vimos cuando vimos terceros, la que decide un incidente, que es lo que acabo de comentar, 322.2, la que sanea el proceso en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar tenemos su primer, digamos, un contenido establecido en el artículo 341, que es muy importante, y tiene una serie de pasos, digamos, a cumplir. Uno de los pasos es precisamente, antes de entrar en el fondo del asunto, es sanear, limpiar el proceso de obstáculos para poder, digamos, dirigirse al tratamiento del mérito del asunto. Cuando decimos mérito del asunto, estamos hablando del fondo del asunto, el objeto principal. Esa decisión, digamos, que decide, que sanea el proceso, es una sentencia interlocutoria. Las que resuelven sobre admisión o denegación de pruebas, la que admite o deniega un pedido de acumulación de autos. Bien, las sentencias, ya habíamos visto, interlocutorias, se dividen o se clasifican a su vez en simples y en sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. Sentencia interlocutoria simple es, digamos, se define de manera residual, son todas las que no tienen fuerza definitiva. El código, digamos, no define, no da un concepto de cuál es la sentencia con fuerza definitiva, e incluso usa diversas denominaciones, dice que ponen fin al proceso o que hacen imposible su continuación. Esto surge, o sea, las menciona el 251, el 268, el 342.2, el 216. ¿Y cuáles son? Bueno, indudablemente son aquellas que, sin pronunciarse sobre el principal, pero esto porque es, digamos, el concepto de sentencia interlocutoria,
pone fin al proceso, haciendo imposible su continuación. Esto es, imaginemos, utilicemos un ejemplo que acabo de mencionar cuando hablamos de sentencias interlocutorias, la prescripción en un juicio de responsabilidad. Si dicen que prescribió la acción porque yo presenté la acción fuera del tiempo que establece el Código Civil para interponer una acción, digamos, de naturaleza extracontractual, indudablemente, si me dice prescribió la acción, yo no puedo seguir adelante por el proceso. No estamos decidiendo si hay o no hay responsabilidad, está diciendo usted ya no va a poder seguir discutiendo. Indudablemente pone fin al proceso, el proceso va a terminar allí. Si la sentencia está resolviendo, por ejemplo, que hay cosa juzgada, está diciendo, bueno, este asunto ya se discutió, no lo podemos seguir discutiendo porque hay una sentencia firme, ejecutoriada, que ya resolvió este punto. Entonces, este asunto no va a llegar al final. Vuelvo a repetir, no vamos a discutir si hay o no hay responsabilidad extracontractual. Lo que va a decir es, acá se termina el juicio. Es decir una cuestión conexa con lo principal, pero pone fin al proceso. A nivel de doctrina, la discusión es, todas las que son, digamos, son interlocutorias con fuerza definitiva, únicamente las que ponen fin al proceso, o aquellas que potencialmente pueden poner fin al proceso aunque realmente no lo pongan. Y me explico. No hay duda que si, digamos, se declara la caducidad, no hay duda de que si se declara la prescripción, no hay duda de que si se declara, digamos, la cosa juzgada, pone fin al proceso. Eso no hay ninguna duda porque se resuelve, se dice, bueno, acá se termina el juicio. Pero ¿qué pasa si esa sentencia en realidad dice no acoge esa excepción? Es decir, no hay prescripción, no hay caducidad, no hay cosa juzgada, no hay transacción. ¿Qué pasa? Y allí la doctrina se divide, la jurisprudencia se divide, y se divide, es de los pocos casos en que se divide prácticamente por mitades. Quizá pueda haber más una preponderancia, digamos, una preponderancia un poco mayor, pero no es muy grosera, digamos, la preponderancia, en cuanto a que se entiende, por una parte, que interlocutorias con fuerza definitiva son todas las que ponen efectivamente fin al proceso y las que podrían haber puesto fin, pero en este caso concreto en que podamos tener frente no lo ponen. Y la otra parte de la doctrina dice, no, únicamente son interlocutorias con fuerza definitiva las que efectivamente. En consecuencia, para esta parte de la doctrina, e incluso de la jurisprudencia, que es lo que nos importa mucho en el ejercicio profesional, en la jurisprudencia, dice, si declara la prescripción es una interlocutoria con fuerza definitiva, pero si la rechaza es una interlocutoria simple, porque decide una cuestión conexa con la principal, tiene contenido incesorio, pero no refiere al fondo del asunto. Entonces, esto tiene muchísima trascendencia práctica, porque cuando estudiemos medios impugnativos vamos a ver que la forma de tramitar y la trascendencia, o sea, la eficacia de determinada naturaleza implica tratamientos distintos según en qué, digamos, punto de la situación esté.